Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por estar una vez más con nosotros. Yo soy Oriana Rojas, adjunta a dirección en Sastre y Asociados. Este webinar tendrá una duración aproximadamente de unos 70 minutos y habrá un espacio final para preguntas y respuestas para responder todas vuestras dudas. Si os apetece ir dejando por el chat a qué sector pertenecéis o de qué parte del territorio nacional o de fuera estáis conectados, desde qué parte, pues lo podéis ir dejando por el chat. Como muchos de vosotros ya sabéis, somos Sastre y Asociados, consultoría especializada en innovación y estrategia empresarial. Ayudamos a las empresas a innovar de verdad, sin adornos y de manera efectiva. Nuestro ponente de hoy es Javier Sastre. Javier es licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid en Económicas. Además, también cuenta con un máster de SADE en Dirección de Empresas y es especialista en innovación por la Escuela de Negocios de IES. Lleva más de 20 años ayudando a empresas a optimizar sus estrategias y sus procesos de innovación. Y nada, hasta aquí llegamos por ahora. Muchísimas gracias una vez más por asistir y le voy a ir dando paso a Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? ¿Bien? ¿Sí? ¿Me oigáis bien? Bueno, gracias en mi nombre también por estar ahí, por participar en este webinar sobre Design Thinking. Comentaros simplemente cómo vamos a funcionar. Voy a hacer una... Gracias, se escucha perfecto, muy bien. Vamos a hacer una presentación que está preparada sobre Design Thinking en diversos bloques y iremos haciendo una serie de... Hay varios bloques de preguntas. Al terminar cada bloque, si no recuerdo mal, son 6. Y os pediremos que elijáis la respuesta que más se ajusta a vuestra situación y de ahí sacaremos pues, unos datos que veremos gráficamente en directo en el webinar. Podéis hacer las preguntas que queráis. Las dejaremos para responder al final, pero por favor, irlas poniendo en el chat, así mi compañera Oriana las va recogiendo y luego me las pasará por Slack para que yo las vaya contestando. Las que nos dé tiempo, si vamos bien de tiempo, hasta las 7, 6 y media tendríamos que terminar, 7 menos 20 aproximadamente. ¿Qué más? Pues nada, en principio esto es lo que quería comentaros. Si queréis empezamos ya, voy a compartir pantalla. Perfecto, y empezamos. Bueno, el webinar de hoy, Design Thinking desde la experiencia del mundo real. A ver, el objetivo es centrarnos sobre todo en la experiencia que hemos tenido aplicando las distintas fases del Design Thinking en clientes reales y en proporcionaros nuestras más honestas recomendaciones en cada una de estas fases, porque creo que de Design Thinking se habla bastante, es un término que está de moda ya desde hace bastante tiempo. Las herramientas creo que están bastante trabajadas. Nosotros vamos a explicar, a presentar por encima algunas de las que trabajamos con los clientes, las que más habitualmente utilizamos, pero no me voy a centrar en eso porque creo que está bastante explicado. Creo que el interés puede ser más que os expliquemos cuál es nuestra experiencia y daros recomendaciones para aplicar en vuestro día a día. Bueno, tenemos una serie de empresas que vamos a ver a continuación, como Airbnb, BBVA, IKEA. Tiene un vídeo muy interesante del Concept Kitchen 2025 que os recomiendo, está en YouTube. Tesla, Apple, muchísimas más. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Pues que todas han utilizado Design Thinking de forma intensiva. No es habitual que haya una metodología que se aplique de una forma tan extendida, ¿no? Y en relativamente poco tiempo, aunque en realidad Design Thinking lleva existiendo bastante tiempo. Los orígenes datan de los años 60 del siglo pasado, sobre todo en la Universidad de Stanford, y luego a partir de los años 90 en los que nace una consultora americana que se llama IDEO, de diseño e innovación, y que adopta el Design Thinking. De hecho, el fundador pertenecía también a la Universidad de Stanford.
donde se había desarrollado bastante el Design Thinking y la metodología en los años 80. Bueno, pues esto hizo que se empezara a conocer bastante y luego hubo un programa muy seminal en la televisión norteamericana que fue, si no recuerdo mal, la cadena ABC News en 1999, que puso un programa en el que se pedía a IDEO, a la consultora, que inventase o desarrollase el carrito de la compra del siglo XXI. Y la verdad es que tuvo mucha audiencia, lo repitieron 2 veces y creo que a partir de entonces se pone muy de moda en los años 2000, ¿no? Que es cuando todas estas empresas que hemos visto lo empiezan a aplicar de forma intensiva. Y por nuestra parte lo llevamos aplicando mucho tiempo en empresas de distintos tamaños, sectores, una gran variedad de empresas. Voy a poner como ejemplo 3 empresas, por ejemplo un grupo fabricante de materias primas, donde el reto era resolver exigencias de su mercado, temas de costes y plazos, no voy a entrar en más detalles, y de posicionamiento en ese mercado para una división muy importante para el grupo por su rentabilidad. Bueno, el resultado que conseguimos aplicando distintas fases del Design Thinking fue aumentar los ingresos y la rentabilidad muy por encima de los presupuestos anuales que tenía el grupo. Otro caso fue una unidad de diversificación nueva de un grupo empresarial fabricante de soluciones de decoración digital y el reto era introducir una solución de decoración completamente nueva en un sector donde no se decoraba el producto superficialmente, ¿no? El resultado fue que finalmente conseguimos implantarnos en el nuevo mercado, generando beneficios, o sea, en números negros, después de varios ejercicios de trabajo y consiguiendo empezar a colaborar con empresas líderes de ese nuevo sector. Y por último, en otro caso, pues un fabricante de baldosas cerámicas, donde el reto estaba en resolver de forma creativa los problemas de logística que tenían con grandes clientes del canal Do It Yourself, tipo de Berlín, por ejemplo, y el resultado fue una importante disminución de las reclamaciones y el ahorro de miles de euros en stock de embalaje. Es decir, lo hemos aplicado muchísimas veces. Estos son 3 casos ilustrativos simplemente. ¿Por qué tiene éxito el Design Thinking? ¿Por qué lo han utilizado tantas empresas de forma extensiva e intensiva? Yo creo que hay un ingrediente secreto. Vamos a hablar de un ingrediente secreto. Pero antes del ingrediente secreto, vamos a repasar el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un mundo VUCA, habéis oído la mayoría de vosotros seguramente este término, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Es el acrónimo de las palabras en inglés que he mencionado en castellano. Un mundo VUCA que ahora los más modernos hablan del mundo Bunny, ¿no? Esto ha pasado, el mundo VUCA ahora se ha convertido en un mundo Bunny que parece ser todavía más complicado, ¿no? Que es brittle, frágil, quebradizo, genera ansiedad, anxious, no lineal, las relaciones causa-efecto no están claras y muchas veces incomprensible. Nos resulta bastante incomprensible. Entonces, en este mundo VUCA, Bunny, como le queramos llamar, tenemos que innovar. Tenemos que innovar, creo que las empresas lo han aceptado como un mandato que la mayoría de las empresas que quieren por lo menos liderar y sobrevivir a largo plazo en su sector, pues saben que tienen que innovar para no quedarse atrás, pero se da la circunstancia de que en ese mundo VUCA o Bunny, pues la tasa de éxito de las innovaciones, que no es una tasa de éxito por supuesto del 100%, o del 80 o del 60, que podríamos hablar de los proyectos de mejora de cualquier compañía, sino que quizás esté por debajo del 50%, pues incluso está bajando por debajo de ese porcentaje, ¿no? En ese mundo tan incierto, tan complejo, tan incomprensible. ¿Cómo hacer que nuestras innovaciones que tenemos que llevar al mercado o desarrollar internamente aumente esa tasa de éxito? ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, yo creo que aquí es donde hablamos del ingrediente secreto del Design Thinking. Pues centrándonos en el destinatario de la innovación, que es el usuario. Yo para mí creo que ese es el principal secreto, tiene alguno más que vamos a ir mencionando, pero es el principal secreto del Design Thinking y del éxito que ha tenido en los últimos años. ¿Qué es Design Thinking? 5 premisas y 5 pasos. El Design Thinking es un enfoque que, como decía, pone primero al cliente a la hora de desarrollar nuevos productos, como lo haría un buen diseñador industrial. Por eso hablamos Design Thinking, utilizamos el término inglés, que es el más habitual, pero bueno, pensamiento de diseño, ¿no? Pensar cómo lo haría un buen diseñador industrial. Un diseñador industrial, si habéis tenido experiencia con alguno, pues pregunta al cliente cuál es su necesidad, hace bocetos de las primeras soluciones,
las valida con el cliente, vuelve a presentarle bocetos más elaborados y así va avanzando, ¿no? Está muy pendiente de las necesidades reales que tiene el cliente y va avanzando y casi co-creando con el propio cliente. Entonces, las premisas básicas del Design Thinking, la primera es que está centrado en las personas, empieza con las personas, como veremos, y acaba con las personas. Busca hacer las cosas visuales, mostrarlas, que no me las cuentes. Hoy en día, con la cantidad de información que tenemos, utilizar herramientas visuales es mucho más eficaz y eficiente. Busca también la colaboración intensiva, puntos de vista muy diversos, de personas de perfiles muy variados. Sigue un proceso estructurado, como veremos, se puede sistematizar paso a paso. No siempre hay que dar todos los pasos, pero idealmente cuando empezamos un proyecto de Design Thinking, pues sí que se debería intentar. Otra cosa es que lleguemos hasta el fin. Y tiene predisposición a la acción. Es decir, busca que uno se equivoque rápido, porque seguramente la primera no vamos a acertar nunca, para aprender y corregir rápido también. Y finalmente, extiende la cultura del prototipado, es decir, obtener retroalimentación muy temprana de clientes reales, no de compañeros, de amistades, de familiares, sino de clientes reales. Hemos visto las premisas. ¿Cuál es el proceso de Design Thinking? Son 5 etapas. Empatizar, ponerse en la piel de las personas. Hemos dicho que empezaba con las personas. Definir, detectar qué es lo que hay que resolver con mucha claridad. Idear, obtener muchas ideas, pero enfocadas en eso que hemos definido, que tenemos que resolver. Prototipar, hacer rápidos bocetos de las mejores ideas. Y finalmente, evaluar con el cliente real las soluciones aún sin acabar. Hemos dicho que empieza y acaba con las personas, con los clientes, con los usuarios. Aquí podemos ver las 5 etapas de una manera visual y también me gusta enseñarlas así porque vemos que el Design Thinking es un proceso que se va abriendo y se va cerrando. Cuando empatiza con el cliente, intenta conocer al cliente, abre posibilidades. Cuando define, cierra posibilidades, se centra. Cuando genera ideas alrededor de un foco que nos sale de la fase de definición, se abre de nuevo, se expande mucho. Y luego a medida que vamos prototipando y evaluando y quedándonos con ciertas opciones, entonces vuelve a cerrarse. Así hasta lanzar al mundo, al mercado, el producto o el servicio que hayamos desarrollado. Vamos a ver las etapas del Design Thinking. El paso 1, la fase 1, es empatizar, conocer bien a vuestros usuarios. ¿Qué experiencia hemos tenido con los clientes reales? Bueno, pues la verdad es que no hay muchas empresas que conozcan bien a sus clientes y usuarios, sobre todo en los negocios empresa a empresa, aunque muchas veces piensan que sí. Todo el mundo piensa que conoce muy bien a sus clientes y yo creo que esto no es del todo cierto, siempre por lo menos. Y en ocasiones, todavía más grave, aún menos quienes tienen que desarrollar los productos o servicios que se venden a los clientes. Todavía les conocen menos o tienen menos trato directo con los clientes. Es verdad que suele ser el equipo comercial quien mejor los conoce. A veces también piensan que más de lo que ocurre en la realidad. Y lo que sí que sucede con los comerciales, sobre todo en empresas grandes que tienen distintas divisiones, distintos responsables de mercado, es que suelen tener una visión bastante sesgada hacia el mercado concreto del tipo de cliente que trabajan habitualmente. Es verdad que en empresas grandes que tienen departamentos de marketing potentes, pues esto, como explico en la siguiente diapositiva, está más solucionado. Ya hay un responsable que es el departamento de marketing, pero muchas veces los departamentos de marketing no llegan a hacer una investigación de mercado como sería deseable, ¿no? Entonces, eso es lo que pongo ahí. Cuesta mucho hacer una mínima investigación de mercado en las empresas, especialmente donde no hay departamento de marketing potente que vaya más allá de gestionar el marketing digital, la web, las ferias, los catálogos de productos, etcétera. O sea, lo típico. Y sucede cuando no tenemos este departamento potente, considero que hoy en día la investigación de mercado es una de las capacidades distintivas de las empresas, además de la innovación y otras. Además ocurre que es que no encuentran tiempo para perder en el análisis. Se considera que este tiempo dedicado a la investigación de mercado es perdido. Y luego resulta que la realidad nos dice de forma tozuda una y otra vez que luego perdemos mucho más tiempo y dinero desarrollando y tratando de vender el producto equivocado. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un buen análisis, porque no hemos hecho una buena investigación de mercado.
Entonces, lo que yo veo que sucede aquí muchas veces es que el movimiento no es igual a eficacia ni eficiencia. Y muchos piensan que moverse y hacer cosas y contactar con clientes, aunque no hayamos investigado lo suficiente, es lo adecuado para generar los resultados. Bueno, pues no es la forma más eficaz ni eficiente de obtener resultados, o por lo menos los mejores resultados. Entonces, como no se conoce bien al usuario, no se prepara bien la fase de creatividad que viene posteriormente, y esto se va a pagar más adelante con ideas pobres y poco relevantes. ¿Qué tenemos que hacer en la fase de empatizar? Pues tenemos que comprender bien a los usuarios, qué hacen y por qué lo hacen de esa manera. Tenemos que intentar ponernos en su lugar, observar qué es lo que hacen, es muy importante, hablar con ellos y preguntar por qué lo hacen como lo hacen. Y no tanto preguntar qué es lo que quieren, porque normalmente en el 99% de los casos preguntar qué quiere un usuario o un cliente solo nos va a llevar a mejorar, en la inmensa mayoría de los casos. No digo que haya clientes innovadores, que puede ser el caso, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones los clientes, cuando te dicen lo que quieren, lo que realmente quieren es más por menos o algo mejorado de lo que ya existe. No suelen tener una visión innovadora. La innovación parte de la gente que está dentro de la empresa. Herramientas que utilizamos para empatizar. Pues el Buyer Persona es una, también conocido como Persona Chart. Consiste en crear un personaje ficticio que posee los principales atributos de nuestro cliente objetivo. ¿Para qué? Para visualizarlo y tener una referencia suya que nos resulte creíble a todos los que estamos trabajando en el proyecto. Idealmente se hace tras haber realizado una investigación de mercado, como digo, y como muchas veces la realidad es que no hay tiempo ni presupuesto, sobre todo lo primero, no hay tiempo, lo creamos con las personas que más contacto tienen con los clientes, que son el equipo comercial. Por ejemplo, imaginemos la empresa de motos Harley-Davidson, que tienen dos perfiles de clientes y que, bueno, se inventan dos personas char. Por ejemplo, Carlos el contador de 49 años, el soñador, y Miguel el mecánico de 35 años, el motero. Y hace una pequeña descripción, es un personaje ficticio, pero que puede representar el público al que se dirige, ¿no? Pues Carlos trabaja en el departamento de contabilidad de una mediana empresa en Barcelona, 49 años, 2 hijos en la universidad, vive con su esposa Ana y con un gato, suele trabajar muchas horas, tal, etc. Bueno, os hacéis a la idea. Carlos siempre ha soñado con tener una Harley, decidió comprárselo en la crisis de los 40, no la suele utilizar mucho, solo algunos fines de semana y ocasionalmente durante las vacaciones. Solo ha hecho un par de viajes largos. En cambio, Miguel el mecánico es otro perfil, también inventado. Miguel es un mecánico en un concesionario de Volkswagen de Valencia, tiene 35 años, vive solo, pero su novia Luisa pasa mucho tiempo en su casa. Su Harley Davidson es muy importante en su vida, ha tenido varias a lo largo de los años, es su principal medio de transporte y realiza viajes organizados con otros moteros. Está muy interesado en el cuidado y mantenimiento de las motos y dedica una cantidad de tiempo y dinero considerable a personalizar. Bueno, ¿qué información mínima debemos incluir si es una persona física en este personal chat o buyer persona? Pues tenemos que incluir un nombre, tenemos que incluir una edad, promedio, el género, estado civil, la educación, situación laboral, cargo, nivel de renta, características físicas, estilo de vida y, por supuesto, aquellos aspectos clave que están relacionados con nuestro foco de interés, cómo compra y cómo usa. Normalmente hablamos de personas físicas cuando tenemos negocios que se dirigen al consumidor, B2C. Ahora vamos a ver un caso de B2B, es decir, el cliente prototípico de una empresa como Burz, pues es una empresa a la que hemos llamado Muebles Torredona, de Tarragona, que apuesta por la calidad y servicio, que tiene un posicionamiento de calidad y servicio. Muebles Torredona es una empresa familiar de Tarragona, 35 años de antigüedad, la está dirigiendo a la segunda generación de la familia, factura 12 millones de euros con una plantilla de 65 empleados, etcétera, etcétera, etcétera. En la compra de tornillería de precisión, que es una de las cosas a las que se dedica Burz, le interesa el servicio rápido, no quedarse sin stock, conocer las últimas novedades y un buen asesoramiento del vendedor. ¿Qué tenemos que incluir cuando hablamos de empresas, en negocios B2B? Pues un nombre, la antigüedad, quién es propietario de la empresa, facturación aproximada, número de empleados, rentabilidad, ubicación, mercados geográficos que opera, principales clientes y productos, quiénes son sus competidores y, de nuevo, aspectos clave relacionados con nuestro foco de interés, cómo compra y cómo usa. Esto nos sirve, este tipo de gráficos o de esquemas nos permiten, como decía, visualizar quién es el cliente tipo al que nos estamos dirigiendo. Esta herramienta se combina muy bien con el mapa de empatía, en el cual profundizamos
en ese cliente tipo. Aquí nos ponemos en el lugar del cliente y lo utilizamos para profundizar y comprender mejor lo que piensa y siente, lo que ve y escucha ese cliente. Con esto, con esta herramienta, que ahora os enseñaré la plantilla, queremos detectar qué problemas necesita resolver y qué beneficios desea conseguir ese tipo de cliente. Esta es la plantilla típica, el mapa de empatía. La verdad es que es bastante útil, la hemos utilizado muchísimas veces. Bueno, este es un caso real, ¿no? Donde, como veis, utilizamos para incluir en cada uno de los bloques que aparecen ahí. Normalmente lo que suelo utilizar es entrecomillar frases, como si las estuviera diciendo la persona, el cliente tipo, que describimos, donde está la carita que veis aquí, ahí describimos quién es el cliente tipo. Otra herramienta más, por daros alguna más, que considero muy interesante, es el mapa de utilidad, que es algo parecido al Customer Journey Map, que también es interesante, donde combinamos en un eje horizontal el ciclo de experiencia del usuario comprador, que sería el caso del Customer Journey Map, pero en este caso planteando una serie de palancas de utilidad genéricas, calidad, barato, rápido, sencillo, adaptado, etcétera, y buscando dónde hay caritas descontentas, que suelo decir yo, en cada una de estas fases. En la relación de los clientes, no solo con nosotros, sino con las empresas competidoras de nuestro sector, porque ahí es donde vamos a encontrar muy buenas oportunidades para generar innovaciones. ¿Cuál es el output, el resultado esperado de la fase empatizar? Pues un listado de oportunidades interesantes para trabajar, tanto para la empresa, para nosotros, como para los clientes usuarios. Ten en cuenta que los principales problemas, como vimos en la última herramienta del mapa de utilidad, los principales problemas e insatisfacciones que tienen nuestros clientes son nuestras mejores oportunidades. Dar la vuelta a un problema, convertirlo en una solución, aunque todavía no la tengamos, nos permite tener muchas más probabilidades de éxito. Porque tenéis que tener en cuenta que cualquier solución a un problema existente tiene muchas más posibilidades de funcionar, es decir, el cliente la va a adoptar con mucha más facilidad que una solución a la búsqueda de problemas que resolver, que es muchas veces lo que nos pasa cuando innovamos en las empresas, que encontramos una solución, nuestro departamento de I+D da una solución y de bueno, y esto ahora a ver cómo lo vendemos. Entonces el problema se lo pasamos al comercial, que por eso se suele quejar y en esos casos no suele tener muy buena relación con I+D. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para ir acabando con la fase de empatizar? En primer lugar, segmenta bien los diferentes tipos de clientes que tiene tu empresa. Usa el mapa de negocios. No voy a hablar del mapa de negocios, pero es una herramienta súper interesante que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, en el webinar Innovar en tiempos de crisis. Y hay que trabajar negocio a negocio. No podemos trabajar con la empresa como si fuera un bloque. Tenemos que segmentar y trabajar negocio a negocio. Tenemos que hacer investigación secundaria, es decir, investigar qué es lo que se habla de nuestro segmento de cliente objetivo en Google, en Internet, en informes, en estudios y también en lo posible hacer investigación primaria, que es la que obtenemos nosotros del trato directo con los clientes. En este caso, como decíamos antes, cuando hagáis investigación primaria, observad y preguntar por qué. No qué quieres mejorar, qué quieres tener, sino por qué haces las cosas como las haces, que es lo que nos va a dar pistas para buenas innovaciones. Invita siempre a que participen los miembros del equipo comercial en esta fase y ponte en los zapatos del cliente. Trata de pensar y sentir cómo hacerlo. Es definir, plantear bien el problema o reto que queremos resolver. Hemos analizado bien el cliente objetivo, hemos segmentado, hemos decidido que un negocio determinado es nuestro negocio objetivo, hemos definido bien el cliente, hemos analizado qué problemas tiene, qué insatisfacciones, qué beneficios busca y a partir de este momento lo que hacemos es elegir una de las opciones. ¿Qué experiencia tenemos con clientes reales? Pues que muchas empresas no definen bien y de forma compartida los problemas que tienen que resolver a sus clientes. Demasiadas empresas se centran en copiar de la mejor manera posible lo que han hecho otros competidores. Y otras, como decíamos antes, en cómo vender esa gran idea que se nos ha ocurrido aquí dentro. Es decir, sin mirar hacia afuera, hacia el mercado. Porque yo añadiría que en estos casos, porque no hemos mirado afuera ni un solo minuto a ver qué sucede. Esto es receta para el fracaso, ¿no? Entonces, pocas empresas son las que definen fijándose bien en los clientes, fase anterior, empatizar, y planteando sus problemas como oportunidades y convirtiéndolos en buenos focos de creatividad, que es lo que hacemos en esta etapa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la fase de definir? Seleccionar la oportunidad más prometedora y transformarla en un buen ancla para la creatividad, porque una oportunidad per se pues no tiene por qué ser un buen foco de creatividad, un buen ancla para la creatividad. Como digo ahí, ese ancla va a ser el foco creativo que hay que definir en esta etapa con la máxima claridad.
Daos cuenta, por favor, que la creatividad no surge del papel en blanco, eso es un mito. Bueno, sí se te pueden ocurrir cosas, pero es mucho mejor cuando está enfocada y lo que hacemos es buscar muchas ideas de muchas personas centradas como un rayo láser en un foco muy, muy concreto. Así es como salen muy buenas ideas. La herramienta que me gustaría compartir con vosotros de esta etapa es la estructura que debe tener un buen foco de creatividad. En primer lugar es el qué, lo que hay que conseguir, el job to be done, ¿no? Lo que tenemos que resolver, el trabajo que tenemos que resolver a nuestros clientes. Y la segunda parte es el cómo, la vía, el camino apuntado para lograr eso que queremos conseguir. Y fijaos que muchas veces el cómo se convierte en un cómo no, que es una restricción, es decir, hazlo de cualquier manera menos así, por donde no hay que hacerlo. Y el resto eres libre de dar ideas para ello. El cómo tiene que estar equilibrado, no es demasiado concreto y no es demasiado abstracto. Hablamos de un foco equilibrado porque si es demasiado abstracto no hay dónde agarrar la creatividad y si es demasiado concreto no hay espacio para la creatividad. Entonces, preguntándonos cómo, si no lo tenemos equilibrado, bajaremos, nos enfocaremos, bajaremos por la escalera y centraremos un poco más el foco. Y, a ver, se ha saltado. Preguntándonos para qué, ganamos perspectiva y subimos por la escalera. Lo abstraemos un poco si es demasiado concreto que no nos está dejando espacio para la creatividad. Bueno, hay un caso muy típico, que no voy a poner el vídeo, de Homeplus, que es Tesco, en Corea, que se plantea una misión muy ambiciosa para conseguir ser los número 1, pero con una restricción muy fuerte, que era sin aumentar el número de tiendas, ¿no? Ahí lo tenéis en inglés, y la traducción, podemos convertirnos en el número 1, que es ¿qué queremos conseguir sin aumentar el número de tiendas? Que es cómo no tienes que hacerlo. Porque claro, si solo me dices vamos a convertirnos en el número 1, pues está claro que lo que hay que hacer es invertir dinero y tener más tiendas que nuestro principal competidor. Si ponemos la restricción fuerte sin aumentar el número de tiendas, amigo, aquí ya hay que inventar, no se me ocurre inmediatamente, luego va a haber que innovar. La estructura de un buen foco, por tanto, es un enunciado genérico como este, ¿no? Dame ideas para conseguir algo, que es lo que quiero hacer, de una determinada forma, cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Y tiene sentido. Es decir, esto no sale a la primera, hay que hacer varias pruebas, lo saben bien nuestros clientes, pero al final terminamos por tener algo que realmente puede ser un buen foco de creatividad para generar buenas ideas alrededor de él. Me gustaría mencionar también el caso de HP en la época de los años 80 del siglo pasado con la LaserJet, donde se planteaban objetivos imposibles para inventar. Pues si os acordáis, tenía un eslogan muy bonito HP en aquella época, no sé si ahora, que era HP inventado, ¿no? Entonces, había un líder que era John Young de la unidad de impresoras láser que planteaba a sus equipos pues, cosas como esta, ¿no? En lugar de en un año, desarrollemos la nueva impresora en un mes. Tardaban un año en desarrollarla normalmente. O bajemos los precios de la LaserJet en un 90%. Bueno, son objetivos aparentemente imposibles, que es lo que respondía su equipo, ¿no? Y John Young lo que les decía entonces era, de acuerdo, identificar por qué. Identificar por qué y así el cómo, es decir, queremos conseguir desarrollar la nueva impresora en un mes o bajar los precios de la LaserJet en un 90%, y el cómo será o resolviendo alguna de las causas que me habéis dicho que hacen esto imposible, o bien directamente evitándolas, bypassándolas, que sería el cómo no. Eso sería una buena definición de un eje, perdón, de un foco de creatividad en este caso. Por lo tanto, el resultado esperado de la fase de definir es un enunciado que delimita perfectamente el asunto sobre el que tenemos que ser creativos y deja espacio a la vez para la creatividad. Aquí tenéis algunos ejemplos de focos reales trabajados con clientes. Como veis, hay algunos en los que pongo foco creativo o foco de mejora porque no siempre hay que innovar. Nosotros, en la metodología que tenemos, que llamamos innovación pragmática para innovar, no en todo hay que innovar, sino que hay ejes estratégicos. Esta metodología lo que hace es alinear la estrategia con la innovación y hay ejes estratégicos en los cuales no es necesario innovar porque lo que tenemos que hacer es ponernos al nivel de los competidores que lo están haciendo mejor que nosotros. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, como por ejemplo una empresa de materias primas, conseguir más flexibilidad y diferenciación estética para los clientes desarrollando un nuevo proceso de aplicación de nuestros productos. Dice qué queremos conseguir y cómo plantea la vía cómo hacerlo. Una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, crear una nueva categoría de producto en el negocio X
cuyo nombre se convierta en genérico del sector. Eso es lo que queremos conseguir para separarnos de la competencia en precio de otros fabricantes. Recomendaciones de la fase definir. En primer lugar, selecciona oportunidades que estén alineadas con las decisiones clave de la empresa. No nos sirve ninguna que no lo esté. Valores, misión, visión. Entre estas, elige aquellas que pueden generar mayor impacto en los objetivos prioritarios de la empresa. Además de definir qué quieres conseguir, tienes que esbozar el cómo conseguirlo, el ancla. Muchas veces el cómo será cómo no hacerlo. Puedes utilizar la escalera que hemos visto antes, el gráfico, para mantenerlo en el nivel adecuado de abstracción, concreción, y mantener el foco lo más sencillo y claro que te sea posible. Ideal, el paso 3 del Design Thinking. Consiste en poner la creatividad a trabajar. Ahora sí. ¿Qué experiencia tenemos con clientes reales en la fase ideal? Bueno, no se suelen conocer ni utilizar las técnicas de creatividad de forma correcta. Esto nos llama bastante la atención porque casi todo el mundo habla mucho de innovación en sus webs, pero en la mayoría de las empresas se desconoce el proceso básico para hacer un buen taller de creatividad. No digo que no haya otras formas de generar ideas, pero una de las más productivas es hacer talleres de creatividad sistemáticos, ¿no? Para generar ideas alrededor de un foco. Luego esto nos llama bastante la atención. Y también, como decía antes, en bastantes ocasiones queremos innovar y quizá lo que tenemos que hacer primero antes es mejorar. En según qué problemática de los clientes, quizá lo que tenemos que hacer es fijarnos en qué está haciendo algún competidor, porque creo firmemente que donde no tenemos un buen nivel en algo, lo primero que tenemos que hacer es igualar a los mejores competidores y luego desde ahí sí que podemos dar el salto e innovar. Creo que intentar innovar siendo mucho peor en algo, en algún aspecto que valora el cliente, no nos da muchas posibilidades para encontrar buenas innovaciones. Creo que primero tenemos que igualar a los mejores. Se innova donde uno ya es suficientemente bueno. Bueno, muchas veces se asume que la creatividad es solo cosa de la gente creativa. Esto lo pensamos muchísimo las personas, ¿no? Y la realidad es que todos somos creativos, aunque la mayoría piense que no lo es. Y creo que la creatividad es como un músculo. Todos tenemos ese músculo, pero si no lo ejercitamos, pues está muy atrofiado, que es lo que pasa en realidad, ¿no? De hecho, cuando practicamos en algunas empresas, en algunos clientes, 3 o 4 veces en un corto espacio de tiempo, de repente todo el mundo se siente mucho más capaz y se siente mucho más creativo, ¿no? Me gusta poner algunos de estos ejemplos porque me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a YAR X, aquí está, le ponen un 0. Seguramente está mal planteado el foco. No especifica que no se puede, que tiene que utilizar una fórmula determinada. O, por ejemplo, este otro ejercicio matemático, si límite de 1 entre x menos 8, cuando x tiende a 8 es igual a infinito, pues ¿cuál es el de 5? ¿no? Y entonces lo que hace es tumbar el 5. También me parece muy divertido. Es decir, adolescentes, chavales, cuando somos niños parece que somos muy creativos y encima no se valora, ¿no? De hecho, esto me da paso a hablar del caso de George Land, que hizo un test para la NASA y luego lo aplicó a los niños. Vamos a ver qué es lo que salió, ¿no? La agencia NASA, espacial americana, norteamericana, solicitó a George Land un test para medir el potencial creativo de sus científicos e ingenieros. Se trataba de detectar su habilidad para llegar a ideas nuevas, diferentes e innovadoras, para resolver problemas. Y tuvo unos excelentes resultados, pero hoy no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es de que George Land aplicó posteriormente ese mismo test a 1.600 niños de 4 o 5 años. Y además lo aplicó en varias ocasiones separadas en el tiempo alrededor de 5 años. Con los primeros niños de 4 o 5 años que aplicó el test, detectó que el 98% de ellos tienen una imaginación nivel genio. 5 años después, a los mismos niños exactamente, les aplicó el test y cuando tenían 10 años había bajado el nivel de imaginación genio, solo tenían el 30% de los niños. Y 5 años después había bajado al 12% con 15 años. Y el promedio de los adultos es del 3%. Es decir, algo está haciendo el sistema educativo de forma incorrecta, por lo menos en lo relacionado con la creatividad. Es decir, la conclusión es, el comportamiento no creativo es aprendido. Y esto viene del sistema escolar, y bueno, esto es un caso que se estudió y se aplicó en Estados Unidos, pero yo diría que en Europa, en España, es perfectamente aplicable también. Por lo tanto, algo pasa, ¿no? Algo lo hacemos bien y la realidad es que sí que somos creativos porque lo éramos de niños, lo que pasa es que se nos ha olvidado o lo hemos perdido, lo que tenemos que hacer es volver a encontrar. Creatividad
e innovación. ¿Cuál es la diferencia? Creatividad es la capacidad de generar ideas novedosas y la innovación es la aplicación práctica de la creatividad, transformando ideas novedosas en soluciones valiosas en un determinado campo. Como decía Theodore Levitt de Harvard Business School, la creatividad es pensar cosas nuevas e innovar es hacerlas, porque las ideas son inútiles a menos que sean utilizadas. La prueba de su valor está en su implementación y con éxito, porque si no tiene éxito, entonces no podremos estar hablando de innovación. Aquí paso rápidamente esta diapositiva. Los factores propulsores de la creatividad pueden ser conocimientos, habilidades y actitud. La más importante, por supuesto, como os podéis imaginar, es la actitud. ¿Qué hacer en la fase ideal? En esta fase lo que tenemos que hacer en el Design Thinking es generar un buen número de ideas variadas, centradas exclusivamente en el foco creativo. Esta es una hipótesis que hemos verificado infinidad de veces con nuestros clientes en el mundo real. Buenas ideas nos dan un elevado, para tener buenas ideas tenemos que tener un elevado número de ideas. Suponer un caso, 60-80 ideas por taller, es lo que solemos obtener en un promedio bajo, diría yo. Yo creo que suele ser más amplio que esto. De las cuales se preseleccionan 5 o 6 ideas de ese taller. Si hacemos 6 talleres, en un periodo de 4 o 5 meses, vamos a tener 30-36 buenas ideas, de las cuales como mínimo vamos a tener 3-4 excelentes posibles proyectos de innovación. Esto es así. Y lo hemos verificado, como digo, infinidad de veces. ¿Herramienta que os propongo para la fase ideal? Pues muy rápidamente, cómo organizar el taller. Un taller de creatividad sistemático, para generar ideas de forma sistemática, se trabaja en grupos de 8 o 12 personas. Aquí Google nos dice que 8. Bueno, quizás sepan bastante de esto, ¿no? Entonces, si queréis hacerles caso, ellos dicen que 8. Yo con 10, 12 estoy bastante cómodo. Incluir a gente que sepa y a gente que no sepa del tema que estamos tratando, de distintas áreas y niveles. Hay que establecer un foco claro, como decíamos en la fase anterior. Hay que buscar un elevado número de ideas. Hay que establecer objetivos. Hay que pedir a la gente que nos dé como mínimo 8 ideas por persona. Y esto es posible, porque como digo, no se trata de que sean ideas de premio Nobel, sino que sean simplemente ideas bien intencionadas para resolver el foco que hemos planteado. Es muy interesante hacer una sesión de preparación para poner en contexto el taller de creatividad. Hablar del estado del arte, qué intentos anteriores se han hecho para resolver el foco, qué información manejamos de los clientes y usuarios, qué procesos están relacionados, qué proyectos ya tenemos relacionados con ello, para no repetirnos. Es muy importante establecer unas normas para, digamos, organizar la sesión y que se cumplan a lo largo de la sesión y que la sesión sea productiva. Hay que hacer algún ejercicio de calentamiento, por ejemplo, dibujar al compañero al lado, hacer algún acertijo divertido, que la gente se relaje y se ponga en modo activo a pensar, no en modo pasivo esperando que le digan lo que tenemos que hacer. Hay que establecer criterios claros para seleccionar las mejores ideas y describir con cierto detalle aquellas que hayamos seleccionado como las mejores. En qué consiste, qué valor aporta el cliente usuario, qué valor aporta la empresa y hecho de una forma consensuada entre todos los que han participado en el taller. Como dice Seth Godin, empresario y gurú de marketing, el secreto número 1 para la innovación y la creatividad es tener más ideas malas. Cuantas más ideas malas, mejor. Si trabajas muy duro trayendo ideas malas, antes o después algunas ideas buenas se van a deslizar. Esta es una aproximación mucho más sencilla que la opuesta, la de buscar unas pocas ideas excelentes de premio Nobel. Así no es como funciona la creatividad ni la innovación, por lo menos la más eficiente. Otra herramienta que os propongo son las normas del taller de las que hemos hablado. Es muy interesante aplicar normas a los talleres que hagamos. 1, permanecer centrados en el foco, es decir, todas las ideas que nos den los participantes tienen que estar centradas en el foco. 2, perseguir la cantidad porque nos lleva a calidad, como habéis visto. 3, no existen jerarquías y si pueden influir las jerarquías las evitamos, invitamos a que no participen. Es decir, todos van a participar en igualdad de condiciones, sea el cargo que sea, el que tengan en la empresa. Evitar la autocensura, decir lo que pensamos, porque estamos buscando 8 ideas como mínimo por persona. No tienen por qué ser, como digo, el premio Nobel, tienen que ser ideas que intenten resolver el foco. Y tampoco, por supuesto, es momento de criticar las ideas de los demás. Eso vendrá luego cuando votemos y seleccionemos. Hay que generar ideas extravagantes porque son el origen de las mejores ideas. A alguien se le ocurre una idea que es una salida de pata de banco y a partir de esa idea a otro se le ocurre la idea genial. Hay que construir sobre las ideas de los compañeros,
Es decir, esto que tú planteas y además aquello, esto es algo que por experiencia nos cuesta mucho trabajar sobre las ideas de los compañeros, no sé por qué. No sé si es un tema cultural aquí en España. Y ser visuales, dibujar. Y si escribes, hazlo corto, claro y mayúsculas. Porque daos cuenta que cuando tenemos un taller de creatividad sistemático al que han salido 60, 80, 100 ideas y luego tenemos que votar y seleccionar las mejores, se puede hacer muy duro revisar los post-its, aunque son alargados, pero es igual. Todo lo que sea dibujar lo vamos a entender mucho más rápido que si está escrito. Nos lo hace mucho más cómodo. Y finalmente, ser concretos. Es una pena que hay muchas ideas que no salen seleccionadas porque no son suficientemente concretas. A lo mejor el que la ha puesto sí que sabe lo que quiere decir, pero los que la leen no la votan porque no entienden muy bien a dónde quiere llegar. Entonces, hay que ser muy concretos. Si das una idea, explica cómo la quieres hacer. Eso sí, en un espacio muy reducido de papel, que es un post-it, o dibújala. Y que no haya que hacer otro taller para saber en qué consiste la idea. Finalmente os voy a hablar de, muy por encima de las técnicas de creatividad. No tenemos tiempo ni es el momento. Aquí hemos venido a hablar sobre todo de experiencia y recomendaciones relacionadas con el Design Thinking. En otros webinars y otras presentaciones que tenemos hechas hablamos más en detalle de las técnicas de creatividad. Pero os diría que nosotros como base general lo que hacemos es aplicar al grupo de 10, 12, 8 personas. Pedimos creatividad individual durante 5 o 6 minutos, que empiecen a poner ideas en post-its. Cuando tienen 3 o 4 ideas en post-its, una en cada post-it, pegarlas a la pared o al cristal, o donde sea, y a partir de ahí generar nuevas ideas revisando siempre las ideas de los demás. Esto no suele durar más de 20-30 minutos. Aunque el taller ocupe 3-4 horas, porque se hacen muchas cosas, lo que es la creatividad no viene a durar más de 20-30 minutos, en las que se pide que combinemos y mejoremos las ideas que ya han salido. ¿Qué técnicas solemos aplicar? El brainstorming, que es la generación de ideas tal y como está descrito aquí, en los puntos anteriores, siempre suele funcionar bien. Cuando en algunos casos no hay suficientes ideas, aplicamos Scamper, que es utilizar este acrónimo del inglés, sustituir, combinar, adaptar, modificar, exagerar, utilizar, eliminar, reordenar. Aquí lo que pedimos es que utilicen al menos 4 de estas vías para generar ideas, sustituyendo algo, combinándolo con alguna otra cosa, lo que ahora hacemos, eliminando algo, invirtiéndolo, reordenándolo, etc. Y por último, analogías, que es una técnica que es un poco más forzada, pero que sí que tenemos experiencia para que nos ayuda a generar ideas muy disruptivas, ¿no? Que es elegir uno de forma aleatoria uno de estas celdas, por ejemplo, corbata, y ver qué relación tiene una corbata, las características de una corbata, la funcionalidad de una corbata, el diseño de una corbata, con el problema que tenemos. Al principio la verdad es que cuesta un poco, hace crujir muchos cerebros, pero cuando la gente se habitúa, la verdad es que da lugar a muy buenas ideas. Ideal, resultado esperado. Alrededor de 60-80 ideas por foco creativo y como digo, aquí estoy siendo un poco conservador. Normalmente un buen equipo pues, puede dar bastantes más ideas. Es casi para afirmarse que de esas 60, 80, 100 ideas, 4 o 6 ideas se van a preseleccionar como las mejores ideas o conceptos. Va a haber 4, 5 o 6 ideas muy buenas. Hacer una descripción inicial de las ideas preseleccionadas y ese sería el resultado esperado de un taller de creatividad de la fase ideal. Y las recomendaciones que os hacemos para esta fase es que os recomendamos que trabajéis la creatividad de forma sistemática por medio de talleres enfocados, aunque por supuesto esto no significa que no trabajemos la creatividad por otras vías o por otros foros, por ejemplo, funciones de sugerencias o retos abiertos a toda la organización, hackatones, lo que queráis. Pero digamos que la principal vía para generar buenas ideas creativas para mí son los talleres enfocados. Haz sesiones de preparación, una semana antes, perfecto, antes del día de la creatividad, de la sesión de creatividad. Trae gente motivada y comprometida. De espectadores no necesitamos, podemos prescindir. Y también es muy importante el líder implicado y convencido de su papel dinamizador. Es muy importante. Y que persiga el objetivo y que insista en que cada persona consiga el objetivo de 8 ideas como mínimo en el taller. Si tenemos un líder un poco tibio, entonces seguramente no tengamos muy buenos resultados. Pide esfuerzo durante la creatividad, que no se repriman, que se dé todo. Yo lo que les digo muchas veces para motivarles en los talleres de creatividad a las personas es que no vamos a volver seguramente a hacer ese taller en mucho tiempo, concretamente sobre ese foco, así que aprovechémoslo para generar las ideas que merezcan la pena generar y intentar poner en marcha, ¿no? El éxito del taller no es de una sola persona, es de todo el equipo.
Es decir, la mejor idea no va a ser de una persona, porque se habrá generado entre todo el equipo, porque la han mejorado entre todos, porque se ha descrito mejorado entre todos, porque se me ha ocurrido gracias a que otro puso otra idea. Y el taller no termina al acabar la creatividad. Es muy importante completar bien las fichas de las mejores ideas, porque los post-its luego se quedan ahí guardados, se pueden llevar a una base de datos, a una lo que queráis, pero si no se describe un poquito más, al menos las mejores ideas, luego hay muchos post-its que no sabemos lo que quieren decir. Y mantén a todos bien informados de los avances que se produzcan, es decir, de cuál es el resultado de ese esfuerzo creativo que se les ha pedido. Pues si algo ha ido a un comité de innovación o ha sido aprobado por dirección, se ha convertido en un proyecto de innovación, etc. Prototipar, probar rápido y barato. Experiencias con clientes reales. Las empresas tienen tendencia a producir prototipos muy elaborados. O aún peor, a producir directamente el producto final terminado. A veces lo que sucede con los prototipos es que se parecen más a lo que podríamos llamar proyectos piloto. Es decir, están más perfeccionados y tienen más características de las que necesita un prototipo. Hay sectores, es verdad, en los que es más sencillo hacer prototipos que otros, porque se parece más al resultado final. Por ejemplo, empresas de embalaje de cartón. Es muy fácil hacer un prototipo rápidamente, un nuevo embalaje para un producto de un cliente, ¿no? Y otra cosa que hemos visto es que cuesta entender que un prototipo rápido es algo falso. O sea, a la gente le cuesta muchas veces que no, pero es que tenemos que medio hacer el producto final, tenemos que hacer una máquina, por ejemplo, el prototipo de una máquina puede ser perfectamente una simulación de lo que sería su catálogo o de su página en la web corporativa sin tener que construir nada físico. Se trata de que quien lo vea, el cliente potencial, pueda ponerse en una situación de venta o de compra, por ejemplo, de ese producto y no necesariamente tiene que ver la máquina físicamente funcionando. De hecho, el prototipado rápido es una fase muy interesante porque es una de las principales diferencias que tiene el Design Thinking respecto al Business Thinking tradicional. Yo creo que es aparte del tema de estar súper centrados en el usuario y tal, que hemos mencionado como un ingrediente secreto, creo que este es otro de los puntos clave del Design Thinking, el prototipado rápido. Es una de las cosas que más ha aportado al mundo empresarial, ¿no? A las prácticas empresariales. ¿Qué hacer en esta fase? Tenemos que hacer una representación tangible de los mejores conceptos que hemos obtenido en la fase de creatividad y que ayude a los usuarios a entenderlos, porque luego se lo vamos a presentar a ellos, ¿no? Hecho en muy poco tiempo y muy barato, por eso es rápido. Es muy poco tiempo y muy barato. Se trata de llevar los conceptos del mundo de las ideas al mundo real, en donde los podamos testar con clientes reales, para aprender qué funciona y qué no, ahorrando tiempo y dinero. Herramientas para prototipar, desde bocetos y dibujos, por ejemplo, para una app. Por ejemplo, el boceto de Frank Gehry de Guggenheim de Bilbao, que sí que se parece algo a lo que sale luego, ¿no? Por ejemplo, esquemas, mapas mentales. Por ejemplo, sobre todo en servicios, muy interesante, diagramas de flujo para explicar un nuevo servicio, un nuevo proceso. Por ejemplo, storytelling, roleplays, contar una historia de cómo se va a utilizar, quién lo va a utilizar, por qué tiene la necesidad, es un vecino que tiene esta situación, que cuando va al mercado le pasa esto y lo otro y tiene una mascota, etc. Y creamos una historia alrededor de ese personaje ficticio. O podemos hacer roleplays, como no lo voy a poner el vídeo, pero es muy interesante, si habéis visto El Fundador, la película El Fundador, que habla del caso McDonald's, ¿no? De cómo prototipan en una pista de tenis el layout de lo que es una tienda McDonald's, un restaurante McDonald's, que prácticamente sigue igual desde hace 80 años, ¿no? Que se creó. Es muy interesante, esa secuencia está en YouTube y es muy divertido verlo, ¿no? Esto es un prototipo también. Storyboards, para contar la experiencia, la historia, pues como tiras de cómics, para explicar cómo evoluciona el producto o el servicio, cómo se va a utilizar, que pueden ser más o menos elaborados. Esto ya sería el caso de Pixar. En Pixar todas las películas que hacen pasan por este proceso de crear una especie de tiras de cómic de las escenas para validarlas entre todos los creativos, el departamento creativo y los directores de las películas. Podemos utilizar fotos, vídeos, podemos utilizar el Business Model Canvas, que conocéis muchos, que es muy interesante para describir un modelo de negocio de un vistazo. Por ejemplo, aquí el de Nespresso, con sus
9 bloques, o aquí el de Uber, hecho por Strategizer, que son los que crearon el Business Model Canvas. Podemos utilizar, por supuesto, para piezas relativamente pequeñas y no tan pequeñas ya, la impresión 3D. Y podemos utilizar, al final, cualquier material disponible a mano, ¿no? Pues, por ejemplo, para un ejemplo de lo que podían ser las primeras Google Glass, ¿no? En las que, como sabéis, las Google Glass te permitían entrar en Internet y hacer fotos, ¿no? O el cartón, socorrido cartón, que es muy, muy socorrido, como digo, para hacer prototipos, ¿no? Y este es el caso de IDEO, que os mencionaba antes, la empresa norteamericana de innovación y diseño que le pidieron hacer el carrito de la compra del siglo XXI, y este fue el resultado que tuvieron en el taller que se les grabó para el programa de ABC News y que en una semana desarrollaron este carrito hace ya 20 años. No es que tuvieran estas herramientas a mano, allí tenían gente que sabía utilizar el hierro, que podían pedir prototipos de plástico y bueno, podían pedir una serie de cosas. El mando no funcionaba, pero hacía como sí, ¿no? Entonces, para que fuera suficientemente creíble para el programa. Las herramientas que nos recomienda el equipo de Google Ventures en su metodología Sprint, que os recomiendo revisar. Yo creo que el libro Sprint de Google, de la gente de Google, la parte mejor que tiene es la del prototipado. Nos dice, porque esto suele generar problemas, ¿no? O dudas, ¿cómo generamos prototipos? Bueno, pues mira, si lo que tú quieres hacer está en una pantalla, por ejemplo, es una web, una aplicación, una plataforma, un software, etcétera, puedes utilizar el PowerPoint o el Keynote o una herramienta para crear páginas web. Y con eso ya tienes un prototipo. Si está en papel, un folleto, un informe, manual, etcétera, puedes usar PowerPoint o Keynote o Word. Si es un servicio postventa, atención al cliente, asesoramiento, etcétera, dibuja el diagrama de flujo, escribe un guión y utiliza a los miembros del equipo como actores para representarlo. Si es un espacio físico, tienda, recepción, hotel, etcétera, modifica un espacio existente que tengas disponible. Y si es un objeto físico, como un producto, una maquinaria, etcétera, modifica un objeto que ya existe, que ya tengas, imprime el prototipo con una impresora 3D o crea el prototipo, como decíamos antes, de la máquina, ¿no? De su publicidad con PowerPoint o Keynote o con fotos, imágenes y vídeos del objeto. Y con esto tenemos un prototipo en el 99% de los casos. El resultado esperado de esta fase es una o varias versiones previas del producto que muestran los conceptos básicos de lo que hace u ofrece el producto. Recomendaciones para esta fase: cuanto menos acabado el prototipo, más motiva a la gente a dar su opinión. Cuanto más acabado lo hemos hecho, más parece que solo buscamos validar y no nos van a dar feedback valioso. Cuanto más parecido a la realidad, aunque sea fake, aunque sea falso, más fiable será el feedback de los usuarios. Solo hay que invertir el tiempo, el dinero y el esfuerzo necesarios para obtener información valiosa y continuar trabajando en él. No queremos validar ya una versión final. Hay que centrarse en mostrar los detalles de cómo va a funcionar y cómo lo va a experimentar la gente. Hay que crear varias opciones. No hay que refinar demasiado, porque como dice un socio de Gary Partners, Jim Lim, dice: si te enganchas demasiado rápido en una idea, te enamoras de ella. Si la refinas demasiado pronto, te ves atado y se hace muy difícil seguir explorando, buscando algo mejor. Entonces, la crudeza de los modelos iniciales es muy deliberada. Y finalmente, si no se puede hacer prototipo de todos los nuevos desarrollos, pues por falta de tiempo, de presupuesto no creo, porque son baratos, como mínimo hay que hacerlo de los más disruptivos. Los proyectos de innovación más disruptivos yo creo que tienen que tener sí o sí un prototipo para validarlo e irlo modificando con las sugerencias de los clientes. Cuestionario: ¿cómo abordáis el prototipado? ¿Nunca hacéis prototipos? ¿Solo probáis los nuevos desarrollos con el cliente que os lo ha propuesto? ¿Hacéis prototipos pero no son rápidos, en menos de un mes, ni baratos, con menos de 500 euros? ¿Hacéis siempre prototipos rápidos y baratos, al menos de los desarrollos más disruptivos? Cuando queráis. Parece que tenemos aquí algún problema. No te dejo. Votaciones. Vale. Pero es el anterior, ¿no? Ahora, vale. Perdonad. Ahora sí que podéis responder.
Vale, ¿alguna respuesta más? Bueno, pues vamos a finalizar la votación de los que he respondido y comparto resultados. No hacéis prototipos rápidos y baratos, como sugieren, como sugiere el Design Thinking. Sí que hacéis prototipos, la mayoría, pero no son rápidos ni baratos. La siguiente respuesta es: solo probamos los nuevos desarrollos con el cliente que nos lo ha propuesto y, en otros casos, nunca hacemos prototipos. De acuerdo. Pasamos a la siguiente. Está ya compartido, ¿no? Sí. Vale. Y pasamos a la última fase, evaluar. Escuchar pronto a los clientes. La experiencia que tenemos con clientes reales es que el desarrollo de producto tradicional no entra en contacto con el cliente hasta que el producto está acabado, presentado en feria e incluido en el catálogo de la tarifa. Que cuesta mucho a la gente en las empresas contactar con los clientes. A los comerciales porque están completamente enfocados en el día a día y al resto porque parece que el cliente le dé calambre a la gente y prefieren centrarse en sus cosas. Contactar al finalizar el proceso, es muy ineficiente. Es como si fuera un brindis al sol. Bueno, esto es lo que hemos parido, esto es lo que hemos desarrollado, a ver si funciona o no. Virgencita, virgencita, que todo vaya bien. Como digo, contactar al finalizar el proceso es muy ineficiente. Es muy posible que hayamos dedicado tiempo y dinero a trabajar en algo que no interesa nada a nuestro público objetivo. Hay un problema serio acerca de repartir la responsabilidad de la investigación de los mercados, sobre todo, como ya he venido diciendo en el webinar, en negocios B2B. Debería ser responsabilidad de marketing y de comercial por tener el contacto con el cliente, pero otras áreas también deben mantener interlocución, no se deben escaquear de esta responsabilidad. ¿Qué es lo que pasaba antes con esto del desarrollo de producto, ¿no? Bueno, teníamos una gran idea, o lo que creíamos que era una gran idea, la construíamos, íbamos al mercado y tratábamos de venderla. En un mercado, una situación de mercado con más demanda que oferta, pues no había mayor problemas. El problema es que eso cambió hace ya bastante tiempo, hay mucha más oferta que demanda y lo que ocurre es que si vamos así, la tasa de fracaso, bueno, se eleva estratosféricamente. Y es el caso de las Google Glass. Para mí las Google Glass fue un fracaso sonadísimo de Google porque lo que hicieron fue desarrollar un producto sin pensar en el mercado. Fue una innovación para sus propios ingenieros, ¿no? Como decía en su seminal artículo Theodore Levitt de Miopía en el marketing, ¿no? Eran ingenieros innovando para ingenieros. Estas son las Google Glass, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? O lo que tendríamos que hacer, que tenemos una gran idea que nace de las necesidades de nuestro público objetivo, al que conocemos bien, que hacemos un prototipo rápido, lo probamos en ese público y vemos si merece la pena continuar con ella. Y curiosamente son la gente de Google los que han desarrollado el método de los sprints, que tenéis aquí el gráfico, de forma que han pasado de desarrollar un proyecto fracasado, fracaso sonado, muchos millones de euros, muchos años de desarrollo, 2-3 años, que no funcionó, a decidir que había que hacerlo de una forma totalmente opuesta, es decir, innovaron radicalmente. Y inventaron los design sprints, que consisten en trabajar en 5 días un proyecto de innovación. Desde detectar el lunes cuál es el cliente que te interesa trabajar y cuáles pueden ser sus necesidades, a acabar el jueves haciendo un prototipo y testándolo el viernes. O sea que seguramente aprendieron de su experiencia fracasada en Google Glass. ¿Qué tenemos que hacer en la fase de evaluar? Y vamos a ir acabando. Tenemos que validar aquellos aspectos del concepto que tienen sentido e interesan al usuario y los que no. Es un trabajo iterativo, se pueden hacer varias rondas para ir puliendo el concepto e ir viendo si vamos bien. Nos ayudará a desarrollar conceptos con más probabilidades de éxito, esta manera de trabajar, o bien aprender lecciones a un coste muy razonable. Es decir, no todos los proyectos de innovación que planteemos van a tener éxito. Seguramente trabajando de esta manera vamos a tener más probabilidades de éxito, pero va a existir la probabilidad de fracaso, claro que sí. En ese caso, aprenderemos lecciones a un coste muy, muy barato. Por poner un ejemplo del sector del mueble, que conozco un poco. Pues el desarrollo de producto tradicional, en meses, pues era para las principales ferias, 6 meses de desarrollo de producto, 4 o 6 meses.
más de 10.000 euros por producto, por modelo, y ahora estamos pasando, como decíamos, a la co-creación con el usuario, es decir, al prototipado rápido y una pronta evaluación con los usuarios reales. Y estamos hablando, como en el caso del sprint de Google, de 1-2 semanas y hacerlo por menos de 1.000 euros. Como veis, hay un cambio brutal en los órdenes de magnitud. Pasamos de meses a semanas y de 10.000 de euros a miles de euros. Así en cualquier sector. Pueden ir cambiando según los sectores estos órdenes de magnitud, pero hablamos de un cero menos y de pasar de meses a semanas. Como decía Joe Gebbia, fundador de Airbnb, que vimos al principio de la presentación, tenía un modelo de negocio fracasado Airbnb cuando empezó. No acertaban, la plataforma no estaba funcionando y lo que hizo fue empezar a hablar con clientes reales, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que había una brecha entre la visión que tiene un emprendedor y la que tiene el cliente. Y que para que las dos cosas encajen, lo que hay que hacer es hablar con la gente. Y eso es lo que nos cuesta mucho a veces hacer en las empresas. ¿El resultado esperado de la fase de evaluar? Pues una serie de recomendaciones de mejora y validaciones, ordenadas según importancia para nuestro proyecto, para elaborar un nuevo prototipo más acabado que resuelva el reto planteado o para matarlo directamente. Porque evaluar al final son todo ventajas. En cualquiera de los casos que se pueden dar, tenemos un fracaso temprano. Bueno, no nos ha costado tanto. Hay un ahorro de costes importante. ¿Un éxito a medias? Bueno, me permite hacer nuevas pruebas basándome en lo que sí ha funcionado. Un éxito rotundo me confirma que hay que poner en marcha inmediatamente. Y eso es lo que conseguimos con esta secuencia de pasos, ¿no? Con el prototipado rápido y la evaluación con clientes reales. Es decir, te permite corregir el rumbo con facilidad y no cuando ya estás demasiado implicado. Recomendaciones para esta fase de evaluar. Reúne clientes reales que puedan proporcionar un feedback sincero, que representan a nuestro público objetivo. Y aquí la pregunta del millón es ¿cuántos? Buena pregunta, pero también la gente de Google nos ha ayudado a resolverla. Ellos se basaron en esta gráfica, en este estudio de Nielsen Norman Group, donde se nos dice que el 85% de los problemas de usabilidad de un nuevo producto se encuentran tras apenas 5 entrevistas con público objetivo, con clientes reales, con usuarios reales. Hacer más entrevistas no ofrece más soluciones, solo añade más trabajo. Si Google lo hace así, yo creo que nosotros no deberíamos hacerlo de otra manera. Conclusión práctica. En lugar de dedicar más tiempo a averiguar el 15% restante, arregla el 85% que ya tienes identificado y hace una nueva prueba. Como digo, es el método que utilizan en Google. Más recomendaciones para evaluar. Ten en cuenta toda la cadena de decisión. Usuario, comprador, prescriptor, decisor. Sobre todo en los negocios B2B. Aquí la cadena de decisión puede ser bastante grande en algunos negocios. Ofrece algo tangible con lo que interactuar, con opciones pero de baja resolución. Acordaos, queremos seguir mejorándolo y no queremos implicarnos demasiado emocionalmente porque si no acabamos enamorándonos de la idea y llevándola adelante a pesar de todos los pesares. Prepara bien las entrevistas a tener con los usuarios reales, el guión, el entorno donde se va a desarrollar, la interacción que va a hacer el cliente con el prototipo, la forma de recoger el feedback por parte del equipo. Escucha atentamente, esto es muy importante. El cliente habla más del 80% del tiempo. Ahora no es el momento de venderlo. A veces hemos visto situaciones en las que en la fase de presentación del prototipo estamos vendiéndolo. Eso es un error. Interacciona con un solo cliente cada vez para eliminarle la presión social, que no se vea influido por las opiniones de terceros. Design Thinking creo que tiene muchas ventajas. De hecho, creo que son todo ventajas, ¿no? Y creo que es un ganador y por eso lo utilizan tantas empresas de forma intensiva, porque parte de las necesidades, problemas e insatisfacciones de los clientes aumenta mucho las posibilidades de éxito que lo hagas, el hacer esto. Genera múltiples opciones mediante el uso de la creatividad de una forma sistemática y de la que deriva una fuerte selección quedándote solo con los mejores conceptos. Ya sabéis, para tener buenas ideas hay que tener muchas ideas. Yo le decía Linus Pauling, premio Nobel de Química hace ya 50 o 60 años. Gasta muy poco en los desarrollos iniciales para presentar rápido y barato prototipos a clientes reales que te van a permitir aprender lo que hay que mejorar o si merece la pena seguir adelante. Y hace partícipe al cliente en el desarrollo del producto con la co-creación. Desde una etapa muy temprana, el cliente está aportando su punto de vista e ideas de mejora de los prototipos que se le presentan.